Bueno, y continuamos con un tema que yo creo que prácticamente todos los uruguayos hemos estado hablando. Las diferencias cambiarias en la región nos permiten a los uruguayos tener un poder de compra importante en varios países vecinos. Creo que todos los premios se los lleva la República Argentina, sí, ¿no? Igual Brasil ha bajado bastante también. También ha bajado bastante. Pero para eso tenemos a Fede Comesaña, que es el experto. Fede va a ser el encargado de decirnos qué país nos conviene más. No, el conocer un poco en realidad esta situación y bueno, cómo nos deja a los uruguayos con este poder de compra que tenemos ahora en el exterior. Pongámosle números a la cuestión. Sí, tal cual. En los últimos tiempos el poder de compra de los uruguayos fuera de fronteras ha crecido significativamente. No es solo que algún país está normalmente más barato para los uruguayos, sino que en los últimos años ha habido un incremento en esa capacidad de consumo que contrasta con lo que pasa dentro de fronteras, donde el poder de compra de los salarios uruguayos ha caído. No mucho, pero sí tiene un signo negativo. Veamos, arranquemos por el final de la película. Veamos qué ha sido en estos últimos 4 años cuando comparamos el poder de compra del bolsillo de los uruguayos y lo gastamos en distintos países. Lo gastamos en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Lo que vemos que, salvo en 2020, donde ahí sí cambia un poco el ranking, Argentina y Brasil, pero en definitiva, en estos 4 años, miremoslo, cuando lo miremos siempre tenemos un poder de compra de los uruguayos que crece en los países de la región. ¿Cuánto acumula? Fíjense que en los últimos, desde 2019... hay un aumento de 125% en el poder de compra de los uruguayos en Argentina. Es decir, se duplica y un poquito más la capacidad que tiene para consumir la remuneración de un empleo medio en Uruguay. Esto es, una hora de trabajo, ¿cuánto te rinde más en Argentina, en Brasil y en Uruguay? En Brasil rinde 65% más. En Uruguay rinde 2% menos. Entonces ahí vemos como una cuestión que tiene que ver con esos precios relativos, la relación que vemos entre los precios en un país y el otro, más allá del punto de partida, que ya de por sí Argentina estaba barato en ese punto de partida, lo que vemos es que se convalida en los números esa percepción que tiene el uruguayo de que cada vez va al exterior, le sale más barato, cada vez dentro de fronteras las cosas le cuestan cada vez más. Para entender este fenómeno, lo que necesitamos es analizar 2 dimensiones. Una es los precios, qué pasa con los precios dentro de cada país, y qué pasa con el tipo de cambio dentro de cada país. Si vemos los precios, vamos a ver esta diferencia enorme entre, por un lado, Uruguay y Brasil, que acá parece que las líneas se juntan, porque en relación a Argentina, donde los precios aumentan en 4 años 570%, más de 100% anual, en Uruguay aumentan 39%, en Brasil 28%. Es decir, tenemos una inflación que si nos quedamos solo con Uruguay y Brasil, en Uruguay es más estable, pero más alta en promedio que en Brasil año a año. Es decir, los precios suben más acá que en Brasil. Ahora, ¿qué pasa? Y eso también de alguna manera ayuda porque hace que los salarios también aumenten. Si bien hubo una caída de 2% del salario real, como veíamos, los salarios aumentan prácticamente a la par de los precios en Uruguay, y en países donde la inflación es más baja, eso nos ayuda, como en el caso de Brasil. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de cambio en esos países? En Uruguay, durante estos 4 años, aumentó solo 15% el dólar. En Brasil 29%, en Argentina 825% cuando lo vemos al tipo de cambio paralelo, que es el tipo de cambio al que acceden los turistas uruguayos. Entonces cuando el uruguayo va a gastar, tiene una situación en la cual los precios se multiplicaron más que por 5, pero sin embargo el tipo de cambio aumentó muchísimo más. Y ahí está esa diferencia que calculábamos y decíamos que el poder de compra aumentó. Entonces tenemos ese escenario en el cual en Brasil tenemos un aumento de, sobre todo, de los precios al consumo que aumentan por debajo de Uruguay, y eso hace que podamos beneficiarnos de salarios más altos. En Argentina tenemos el escenario en que ya de por sí Argentina nos favorece mucho, y bueno, si además agregamos lo que ha sido el aumento de los salarios en Uruguay, tenemos esa diferencia que nos lleva a justamente a no solo percibir
que la cosa está barata, sino que entender que a lo largo del tiempo la brecha aumenta más y más y por lo tanto se hace, por un lado, más conveniente para el turista uruguayo, por otro lado, más complicado para aquel que depende de el ingreso de argentinos o que compite en Uruguay con la posibilidad de irse a Argentina, donde hay hoy en día servicios y productos que antes no eran transables, no eran productos que pasaban de frontera a frontera y ahora sí, gente que va por tratamientos médicos, gente que va por cuestiones de estética, que antes lo solucionaba dentro del país, hoy ya pasa a ser competitivo fuera de fronteras y es un problema para Uruguay. Por eso vemos el éxodo de uruguayos yéndose para Argentina, fines de semana, bueno, en turismo, en vacaciones, en el verano, esas colas largas que hay de filas de autos, que bueno, que demuestra eso, como vos decías, no solo es productos, servicios, sino también hasta tratamientos médicos o medicamentos, que incluso son muchísimo más baratos que acá, pero en detrimento de los comerciantes del litoral, que están sufriendo hace muchísimo este golpe, porque claro, o sea, toda la gente también del litoral está yendo a comprar a Argentina. Fede, evidentemente Argentina y Brasil se llevan toda la atención, no solamente por la conveniencia, sino por un tema de cercanía. Pero si nos vamos un poquito más allá, ¿Uruguay sigue siendo caro con respecto a países como Paraguay, Chile, Perú, por decir algunos destinos que a veces también tienen los uruguayos? Sí, esa es una novedad de los últimos años, en los cuales Uruguay no solo le perdió el paso a la región, sino que también lo hizo con fuera de fronteras, donde el tipo de cambio en Uruguay no acompañó los procesos del resto del mundo y bueno, y hoy Uruguay vuelve a ser caro respecto a Europa, vuelve a ser caro frente a los países de esta región en general. Y ahí sí hay otro problema que se agrega porque ahí no son los exportadores de servicios los que se ven solo perjudicados, sino también los exportadores de bienes que empiezan a no ser competitivos o empiezan a tener problemas de rentabilidad con ecuaciones de ingresos en dólares y ecuaciones de costos en pesos. Entonces, en ese sentido es que hay quizás un llamado más efusivo de los sectores exportadores hacia el gobierno de buscar soluciones a un encarecimiento creciente de la economía uruguaya. Lo que sí llama la atención es que con estos números que acabas de presentar, que realmente son impactantes en cuanto a las diferencias, hayamos podido tener igualmente una temporada turística en donde aparentemente esa situación de desigualdad no pesó tanto, ¿no? Sí, ahí hay que analizar en detalle qué tipo de turistas entra al Uruguay y cuáles son las variables que mueven la decisión de venir o no. Hay un tipo de turista, que quizás el de clase media, media alta, que ese sí deja de venir porque no le cierran los números o entra a ver destinos más caros. Otro quizás, el de clase alta, tanto de Argentina como de Brasil, ese no le mueve tanto los números y hay un componente más social y cultural en la Avenida Uruguay, quizás de gente también que es propietaria y tiene otros incentivos para venir al país y no tanto es dónde esté más barato, dónde esté más caro coyunturalmente. Entonces Uruguay puede tener buenas temporadas, en cuanto a cantidad de turistas hay que ver también el gasto promedio que hace cada uno, la permanencia en el país, quizás la variable ajuste en otros casos puede llegar a ser, bueno, en vez de ir 2 semanas, quizás este año vamos una. Entonces, sí, la temporada fue buena también en relación a años en los cuales, incluso en los registros prepandemia, no eran temporadas récord ni estábamos cerca de eso, pues ya este escenario se estaba instalando y con la región, de hecho, se viene perpetuando a nivel de los últimos tiempos. Bueno, muchísimas gracias, Por Federico. favor, Como que pasen siempre, bien. Hasta luego. Un placer. Muy interesante. Haber tenido a Federico Comesaña, periodista especializado en economía, hablándonos sobre esta situación que vivimos los uruguayos de bonanza a la hora de poner el pie fuera de nuestro país y realizar compras. Así es. ¿Hacemos la pausa? Hacemos pausa.